Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción, y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. súbele. Ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría, Fe y alegría. fe y alegría, fe y alegría. Fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este conversatorio Educar para Transformar que organiza la Oficina Central de Fe y Alegría del Perú. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. El día de ayer vamos a hacer un pequeño resumen para conectarnos con lo reflexionado el día de ayer. El día de ayer iniciamos el conversatorio presentando los resultados del estudio Fe y Alegría, Movimiento que Transforma, una evaluación del impacto de la intervención educativa en primaria y secundaria de Fe y Alegría el Perú, los años 2017 a 2020, en el marco de una investigación hecha por la Federación Internacional de Fe y Alegría, en la que intervino el Perú. El estudio estuvo a cargo en el Perú de Alex Ríos, quien presentó los resultados correspondientes. También intervinieron como comentaristas Susana Córdoba y Aldo Valencia, de quienes pudimos compartir sus reflexiones y sus reacciones a este estudio. Al final de la presentación, Lala Romero, que fue la comentarista, sintetizó en 6 conclusiones o 6 ideas fuerza que salieron del conversatorio, que paso a compartirlas con ustedes para refrescar y conectarnos con lo que sigue esta tarde. En primer lugar, nos decía Lala, hay que tener escuelas que fortalezcan el liderazgo colectivo en las diferentes
los diferentes espacios y territorios para tener una mejor incidencia. La idea de tener escuelas que ven más allá de sus muros. En segundo lugar, hay que hacer un trabajo en red para articularnos con otros, no solamente con nuestras instituciones de Fe y Alegría, sino con otras instituciones locales, en línea de conseguir una mayor incidencia y tender puentes para seguir brindando una educación de calidad. En tercer lugar, tenemos que insistir en favorecer la autonomía de docentes, directores y escuelas. En cuarto lugar, la vuelta a la escuela de nuestros niños, niñas y adolescentes, tomar conciencia que es una tarea de todos, en la que estamos todos implicados en ello. Y en quinto lugar, resaltar que tenemos que repensar dónde están las nuevas fronteras de Fe y Alegría, dónde termina el asfalto hoy. Recordemos que Fe y Alegría desde sus inicios quiere estar allí donde termine el asfalto. La pregunta para nosotros hoy es ¿dónde termina el asfalto en el Perú de hoy? Y por último, en sexto lugar, cuando volvamos a la presencialidad, tenemos que cuidar que el reencuentro de todos en el reencuentro se perciba la alegría, el aprecio y el amor en la escuela. Esto sería un poquito las síntesis de lo que reflexionamos el día de ayer en la tarde. Luego, quisiera darles un aviso de tipo práctico, indicarles que en el muro de Facebook de Fe y Alegría pueden hacer las preguntas que les parezcan convenientes en este conversatorio y también les pedimos por favor que se inscriban porque de esa manera podrán ustedes acceder a los materiales que vamos a presentar ahora y que presentamos también el día de ayer. Dicho esto, a manera de recoger lo que trabajamos el día de ayer, me toca presentar la fecha de hoy, lo que tenemos pensado para hoy. Y es la presentación de un trabajo realizado en Fe y Alegría, la educación como bien público, que recoge lo trabajado por directores, promotores y equipos pedagógicos de la red de Fe y Alegría en un encuentro tenido ya un poco el año 2019, pero que ve la luz ahora y queremos presentarlo. Y va a ser presentado, y la presentación va a estar a cargo de nuestra compañera y amiga Susana Helfer. No necesita mucha presentación, pero hay que presentarla de todas maneras. Tiene un vasto currículum y trataré de señalar algunos de los elementos que lo constituyen. Susana es licenciada en Educación con la especialidad de Lengua y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de maestría de Gestión de la Educación también en la misma universidad. Tiene un diploma de formación para el apoyo y el acompañamiento a la evaluación y mejora del centro educativo por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Cuenta con un diplomado de Gestión de la Educación en la Universidad Católica del Perú, un diploma de Estudios Avanzados en el programa de doctorado en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Valencia, en España.
Tiene una amplia experiencia en formación inicial y continua de docentes. Ha trabajado como profesora y en cargos directivos en diversas instituciones educativas. Ha sido jefa de la Oficina de Desarrollo Curricular de la Educación Inicial y Primaria en el Ministerio de Educación. En la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha sido directora de Educación a Distancia, directora de Calidad Educativa, directora de la Escuela Profesional de Educación y de diversos programas de especialización. Se desempeñó además como viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú de 2018 a 2019 y actualmente es directora de Planificación, Investigación e Innovación de la Oficina Nacional de Fe y Alegría del Perú. Con esta presentación dejo con ustedes a Susana. Muy buenas tardes, Susana. Gracias por contar contigo esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Se está escuchando bien, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que semejante presentación me hace pensar en cuánto tiempo he vivido. Ya es bastante, ¿no? Y bueno, primero que nada, un saludo muy grande a todos nuestros amigos de Fe y Alegría que nos acompañan, tanto los que trabajan en las instituciones, en la Oficina Nacional, pero también todos esos amigos que nos acompañan en estos eventos, ¿no? Sabemos que Fe y Alegría tiene ya una trayectoria acompañando a la escuela pública para salir adelante, para darle una educación de calidad, pero también en este tipo de eventos donde se trata de hacer un poco de reflexión, de formación de la opinión pública respecto de la educación. Me toca a mí presentar el documento que estamos hoy día justamente poniendo a disposición de ustedes. El documento se llama La educación como bien público y es un documento que efectivamente, como ya contó Javier, nació de las reflexiones que tuvieron los directivos de las instituciones educativas de Fe y Alegría en un encuentro nacional. Luego ha sido puesto en un documento que es lo que estamos presentando ahora. En realidad este tema sobre la educación como bien público es un tema recurrente para Fe y Alegría. No es la primera vez que lo reflexionamos y que lo tratamos. Es un tema recurrente para Fe y Alegría a nivel internacional y también para Fe y Alegría Perú, porque es muy importante, como lo vamos a ver ahora en las reflexiones de esta tarde. Hace mención a 3 palabras que me parecen a mí claves, fundamentales, esenciales. Educación, bien y público. Y bien articuladas, creo que le dan mucho sentido a las tareas que los que estamos comprometidos en educación hacemos. Cuando me pidieron que leyera este texto, que en realidad fue elaborado por Miguel Cruzado, al que apenas hice yo un par de aportes y generosamente me comparten con él como autora, me pareció muy oportuno que empezara con el sentido y el valor de lo público, que es su primer capítulo, para luego seguir con una reflexión sobre la educación como bien público, que es el segundo capítulo del documento, y terminar con los otros 2 que tienen que ver con la educación pública y la acción pública en Fe y Alegría. La cavilación sobre lo que es lo público me parece importante y esencial, y es lo que se dice en el documento, especialmente en estos tiempos. Primero que nada, para ir más allá de la visión más simple que generalmente tenemos de entender lo público como lo estatal. Y cuando se refiere a las escuelas, en realidad lo que se está refiriendo es a la gestión estatal o gestión privada. Y en realidad no se está pensando que hasta existe una tercera opción. La Ley de Educación dice que las escuelas pueden ser públicas, gestionadas por el mismo ministerio, públicas, gestionadas por
privados y escuelas privadas. Es decir, que la gestión no es lo que determina si la escuela es pública o no lo es. En el caso de Fe y Alegría, las instituciones educativas son públicas, gestionadas por esta organización, esta institución, el Movimiento de Fe y Alegría, que es una organización privada. En realidad, tendemos a hacer una contraposición entre lo público y lo privado. Y en el mismo texto nos dicen que no solamente como distinción, sino inclusive como división, como dos cosas que por naturaleza tienen que estar en oposición o en contradicción. Sin embargo, el mismo texto nos lleva por el camino de la historia, donde se hace un recuento que viene inclusive desde la antigüedad para entender qué cosa es lo público. Y en realidad nos habla de cómo lo público y lo privado tienen que encontrarse y señala algunas ideas que son claves. Lo primero es que lo privado se ubica en el mundo de la familia, de la intimidad, mientras que lo público se ubica en la sociedad. Se ubica en la vida en comunidad, en esa vida en comunidad con otras personas que las entendemos como personas que tienen una identidad común, rasgos comunes con nosotros y que entonces juntos tenemos un sentido de bien común. Entonces lo público no tiene que ver necesariamente con el Estado, vamos a ver cómo después el Estado sí tiene un papel, pero tiene que ver fundamentalmente con la vida social, con la comunidad. Lo público es aquello que nos pertenece a todos los que estamos en este país, compartimos muchas cosas y todo lo que hay dentro del país nos pertenece, todas aquellas cosas que tienen esa identidad nacional. Lo público, también nos dice el texto, implica una acción política. Es decir, que lo público tiene que ver con el debate, la reflexión y la acción en la sociedad. Y como acción política, allí es donde se ve la relación entre lo privado y lo público, porque cualquier acción social nace de una decisión, de un compromiso personal que está en la esfera de lo privado. La esfera de lo privado es lo que me motiva hacia una acción que se va a dar en el seno de la sociedad, de la comunidad, y eso es finalmente lo que es la política. La política es posible solamente en ese encuentro entre lo privado y lo público, como se cita en el texto refiriéndose a la área. Lo público implica también una comunidad de ciudadanos iguales que dice el texto que pueden discutir y debatir para formar una opinión pública. Es decir, que lo público son aquellas cosas, pues no solamente las cosas más básicas, sino inclusive las cosas que son de interés para toda la comunidad y que generan esa discusión, ese debate para ver hacia dónde se debe caminar con estas cosas o estos bienes públicos. Finalmente, el texto nos dice, en cada persona coexiste el individuo, el ciudadano. El individuo y el ciudadano, en ella se integran lo privado y lo público. La ciudadanía, finalmente, se realiza en el espacio público. Lo público, entonces, es mucho más que la gestión del Estado. Ahora veamos qué cosa es lo que dice el texto respecto del segundo capítulo, la educación como bien público. Esta segunda meditación del texto nos presenta el concepto de bien público como algo de valor, que puede ser material o no, pero que es de interés y de utilidad para todos, que pertenece a todos, que tiene que ser accesible para todos, sin restricciones. Son bienes que son gestionados por el Estado, pero que son de propiedad de la comunidad. El Estado tiene la titularidad como representante político,
pero en realidad es solamente para garantizar su uso en provecho del bien común, porque quienes son propietarios de los bienes públicos son los miembros de la comunidad. Últimamente, los temas educativos han ido cobrando importancia en la agenda política. Se considera como un tema importante en los debates preelectorales. Los medios de comunicación también se ocupan de algunas noticias, lamentablemente no siempre de las más importantes, y todo eso hace reconocer a la educación como un asunto público. Pero aquí también hay una diferencia. Una cosa es un asunto público y otra cosa es un bien público. El asunto público es el tema que suscita el interés de todos y sobre el cual podemos debatir, podemos conversar. Suscita la atención de todos y podría formarse una opinión sobre eso. Pero cuando hablamos de bien público, no es solamente que suscita nuestro interés, sino que el bien público es una responsabilidad de todos y cada uno. Nos implica directamente, es algo frente a lo que tenemos que responder. No es posible simplemente conversar sobre eso, sino que tenemos que identificarnos como responsables de ese bien público porque nos pertenece y tenemos el derecho y el deber de intervenir sobre este tema. Pero los bienes públicos generan responsabilidades, dice el texto también, sobre el Estado y sobre los ciudadanos. El Estado, por un lado, vela estos bienes públicos, los administra, habilita su uso para todos, garantiza que sean de igual calidad para todos, subvenciona los servicios para su uso y garantiza su uso pensando en el bien común sin favorecer a nadie. Pero los ciudadanos también tenemos responsabilidades frente a los bienes públicos. Tenemos que reconocerlos como derecho y como responsabilidad. Tenemos que responsabilizarnos por cuidarlos, exigir que todos gocen de ese bien, no limitarse a ser usuarios o beneficiarios, sino participar de las decisiones y de la gestión de su cuidado e implementación. Entonces, con todas estas reflexiones, podríamos todavía dudar de que la educación es un bien público en el cual todos estamos comprometidos, con el que todos estamos comprometidos y tenemos que responsabilizarnos por sacarlo adelante. Vale la pena que nos detengamos aquí en algunas reflexiones que considero que son muy importantes. En todos los países existe la escuela pública. ¿Por qué? Porque es un derecho de todos. El deber del Estado es garantizar que se cumpla ese derecho para todos. ¿Por qué hay escuela pública también en otros países, en todos los países? Porque el Estado tiene que comprometerse con financiar los servicios educativos con dinero de los impuestos, con el dinero de todos, porque la educación es un bien público que afecta no solamente a los que tienen hijos estudiando, sino a toda la comunidad. Sus beneficios traspasan lo personal, son beneficios para toda la comunidad, para toda la sociedad. El Estado, en casi todos los países, asume también la provisión directa del servicio para salvaguardar la justicia social, es decir, para que lleguen estos bienes, en este caso la educación, a todos y con las mismas condiciones de calidad. Para que, por ejemplo, la calidad del servicio que reciben no dependa ni esté supeditado a las posibilidades económicas de la familia, sino que todos puedan recibir una educación de calidad. El Estado también tiene por su parte el deber de informar y mantener el interés público en la educación. Todas estas ideas están presentes en las legislaciones de casi todos los países. Inclusive en otros países, la educación pública es educación de gran calidad,
no es educación de segunda, es más bien la educación a donde los gobiernos destinan importantes porcentajes del PBI y del gasto público, lo que lamentablemente no sucede muchas veces en algunos países como el nuestro o como casi todos los países de América Latina. Desde todas estas consideraciones nos siguen quedando dudas si la educación es un bien público o no. Entonces, es difícil entender en este marco algunas voces que a veces se levantan sobre la privatización de la educación. Ciertamente no podemos ignorar el fracaso de la administración pública en la tarea de impartir educación de calidad, con equidad, principalmente, como hemos dicho, en nuestros países de América Latina. Pero tampoco podemos ignorar la creciente escala de la enseñanza con fines de lucro que se da a todos los niveles. Finalmente, el problema no es que exista una educación privada, puede haberla, mientras no genere formas de discriminación y que no estreche la provisión del servicio, porque el Estado tiene que llegar a todas partes. Los privados llegarían hasta el último rincón, pero la privatización de la escuela pública, no el que haya educación privada, sino la privatización de la escuela pública, sí es una mala idea, que convierte la educación en un beneficio para intereses meramente privados. Las tendencias actuales no son solo de privatización, sino también de mercantilización de la educación, lo que afecta a la finalidad de la educación. De la relación Estado responsable del cumplimiento del derecho a la educación con el ciudadano, en esa otra figura pasamos a la relación de proveedores y clientes. De la educación de calidad para todos, pasamos a la educación de la calidad que puedo pagar. Esa es la educación pública, el bien público que queremos y que necesitamos. Nosotros en Fe y Alegría creemos que no. Y por eso hacemos esta reflexión en el documento. Como corresponsables de la educación como bien público, nos toca velar para que no se convierta en un bien privado que obedece a intereses personales o empresariales. Hoy mismo vemos la tergiversación en el tema del retorno a la presencialidad. Ciertamente cada padre puede tomar la decisión de enviar o no enviar a sus hijos al colegio si es que abren las escuelas, pero ningún padre ni el grupo de padres de una escuela puede decidir abrir o cerrar la escuela. La educación pública no es un contrato privado entre la escuela y la familia. La educación pública es un pacto social entre el Estado y la sociedad. Nosotros los ciudadanos pedimos cuentas al Estado y el Estado nos tiene que rendir cuentas sobre la educación. Eso es la educación como bien público. Y esto no quiere decir que necesariamente sea el Estado que administre las instituciones educativas públicas, tal como plantea la ley, como ya lo hemos dicho, y como lo señala Fe y Alegría, y como es la realidad de Fe y Alegría, y también sucede en otros países, existen mecanismos para que sin que el Estado se exima de sus responsabilidades de provisión y control de la educación, sin embargo existen posibilidades para aliarse con otros para la gestión de las escuelas. Este modelo que tenemos en el Perú y que nosotros ejercemos es educación pública financiada por el Estado y de responsabilidad del Estado con los impuestos de todos los peruanos, porque a todos los peruanos nos interesa lo que ocurre en las escuelas. Pero se le da en gestión a un privado para que la escuela pueda responder a todas las necesidades a las que tiene que atender. El Estado a veces por sí mismo no se da abasto. Y también hemos visto que no siempre es el mejor administrador. Pero no se trata
de cambiar la situación de la educación como bien público a bien privado. El tercer y cuarto capítulo del documento, en realidad, hablan ya de la relación de fe y alegría. En esta relación de fe y alegría con la educación pública y de fe y alegría como acción en su campo de acción pública. Lo que se expresa en estos capítulos es la vocación que tiene Fe y Alegría, no solamente para acoger a las instituciones educativas públicas y administrarlas, sino que además se dirige con esta educación pública hacia los más necesitados y vulnerables de la sociedad, haciendo que el Estado llegue a los rincones más alejados, allí donde el Estado no llega. Muchos de nosotros sabemos que hay muchas poblaciones alejadas donde el Estado no está presente. No está presente a veces ni con los servicios básicos y no se cumplen entonces los derechos de estas comunidades. Bueno, Fe y Alegría se alía con el Estado para llevar educación a esos lugares, a esas poblaciones vulnerables, a esos lugares más alejados, y no solo está presente ella, sino que hace presente al Estado a través de la educación. Pero la vocación de Fe y Alegría, como bien público, y lo dice también el documento, no se agota en el trabajo al interior de la escuela, con sus docentes, con sus estudiantes, sino que es una educación que se abre a la comunidad, que está atenta a lo que la comunidad necesita, que trabaja con la comunidad, no solamente para apoyarle en su proceso de desarrollo y transformación de sus realidades, sino que también aprende de ella, que la acompaña en su caminar. Es una forma de hacer presente también al Estado en esa vida de comunidad. También el compromiso de Fe y Alegría con este bien público que es la educación es hacer realidad la educación de calidad en la escuela pública. Porque sabemos que el Estado ha ido llegando cada vez más en cobertura a distintos lugares, también a los más alejados, pero lamentablemente no ha ido acompañado de calidad educativa. Abrir una escuela, tener un docente, poner unas carpetas, no es necesariamente educación de calidad. Llegar es un desafío, pero hacer educación de calidad es el verdadero desafío que tiene que afrontar el Estado. Como bien público, lo acabamos de decir, es su obligación para que se cumpla el derecho de todos y para que también la sociedad se beneficie con lo que se recibe al interior de las escuelas. Fe y Alegría sí se ocupa de que esta educación sea una educación de calidad, gracias a sus maestros que trabajan mucho, gracias a sus directivos que también están comprometidos con esto, gracias a su gran esfuerzo en el cual tratan de involucrar a todas las autoridades locales, hace posible que nuestras escuelas, en donde estén, sean escuelas que tengan algo más que ofrecer que lo mínimo. También es escuela de calidad, es escuela que cumple con este propósito de darle sentido como bien público, porque se alía con otros para responsabilizarse en conjunto. A Fe y Alegría no le gusta trabajar sola. Busca siempre alianzas con otros porque tenemos que generar conciencia también en los demás de esta corresponsabilidad que tenemos con este bien público. Buscamos aliados en las autoridades, buscamos aliados en las instituciones, buscamos aliados en las empresas, en todos aquellos que quieran sumarse al esfuerzo de hacer educación, no una educación para Fe y Alegría, una educación para la población, para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para ese Perú que tiene
tanto derecho como cualquier otro para haber cumplido esa aspiración a la educación. También en el último capítulo se habla de la forma en que Fe y Alegría se mueve para informar, motivar y formar a la opinión pública en favor de la educación. Bueno, estamos ya, creo, estoy sobre el tiempo que me corresponde y además esto es un conversatorio. Vamos a conversar un poco más sobre estos temas. Lo importante es ir dejando esta reflexión. Les recomiendo que lean el documento porque aquí hemos podido simplemente mencionar algunas de las cosas que están dichas ahí. Leerlo y reflexionarlo y llevarlo también a la reflexión con nuestras familias, llevarlo a la reflexión con los jóvenes con los que tenemos contacto, con las personas adultas que también creen a veces que el tema de la educación es un tema que le corresponde pues a aquellos que tienen hijos en la escuela, en la universidad. La educación es un bien público, es un bien que nos pertenece a todos nosotros, es un bien al cual no solo tenemos derechos, sino también con el cual tenemos deberes, tenemos que cumplirlos, tenemos que estar al tanto de lo que ocurre y tenemos que saber también exigir a nuestras autoridades que se cumpla esto de la mejor manera para que podamos, así como trata de hacer Fe y Alegría, llevar esperanza a todos esos estudiantes, docentes, directivos y padres de familia que quieren realmente construir una sociedad mejor. Muy bien, podemos pasar ahora a otro momento. Gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, Susana. Ahora, antes de pasar a los comentarios, simplemente me atrevo a plantear algún pequeño comentario, ¿no? Fe y Alegría tiene como lema estar allí donde termina el asfalto. Y en algún momento ha habido personas muy bien intencionadas que han colocado a Fe y Alegría como modelo de gestión privada, ¿no? Y Fe y Alegría del Perú siempre ha defendido su ubicación como al servicio, como educación pública de gestión privada, ¿no? Y definitivamente, como decía Susana, el sector privado no está en condiciones de atender las demandas, las inmensas demandas de la educación en el país, sobre todo en los sectores más apartados y más pobres. Pero a la vez, Fe y Alegría, en su relación con el Estado, se coloca como una avanzadilla. Ese lema de estar donde termine el asfalto, pues es una forma de manifestar que quiere ser como una punta de lanza, ¿no? Y en la historia de Fe y Alegría, esto es una realidad. No hacer lo que debe hacer el Estado, sino acompañar al Estado en una alianza profunda para colaborar en pro de la educación, de una educación de calidad que brinde el Estado para las mayorías del Perú, ¿no? Creo que, no sé si interpreto un poquito lo que se ha planteado. En todo caso, es una ocasión para que lean el informe, porque está mucho más claro de lo que podamos, o que pueda yo por lo menos decir en este momento. Y entonces ahora entraríamos a la parte siguiente de nuestro conversatorio y tengo que presentar a nuestros comentaristas, a nuestra comentarista y nuestro comentarista, ¿no? Ellos son Rosana María Mendoza Zapata, Rosana Mendoza, y Jaime Montes García, perdonen, Jaime Montes García. Rosana está acá con nosotros,
Jaime se está conectando por internet con nosotros, lo van a poder ver en su momento. Presento a Rosana, es una educadora peruana, magíster en política social con mención en promoción de la infancia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. Labora como docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y otras universidades. Es investigadora en temas de infancia y juventud. Y también les presento a nuestro otro comentarista, Jaime Montes García. Él es presidente del Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP, y miembro del directorio del Centro Vacacional Huampaní. Ha sido asesor pedagógico senior de la alta dirección del Ministerio de Educación y especialista en diversas direcciones del mismo ministerio, en el FONDEP y en el Consejo Nacional de Educación. Ex formador de directores de los colegios Innova Schools, también se desempeñó como consultor en instituciones internacionales como USAID, Save the Children y el PNUD. Tiene un posgrado en Innovación en Políticas Públicas por la Universidad del Pacífico, especializado en educación basada en competencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y certificado en políticas educativas basadas en evidencias por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con ustedes, no sé cómo procedemos. ¿Quién comienza? Rosana, y después le damos la palabra a Jaime. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes y compartiendo este espacio. Yo muy feliz de volver aquí a Fe y Alegría. Es una casa muy amable, ¿no? Y muy amorosa, pero sobre todo es una organización, un movimiento que piensa y repiensa cómo seguir trabajando y mejorando su trabajo con los niños, con las niñas, con las comunidades. Y eso es de un gran valor y además es una muy buena práctica organizacional e institucional, ¿no? Discutir y no dar por sentado que su ámbito es la educación pública y ya, ¿no? Creo que es muy oportuno problematizarse en aspectos que pueden ser asumidos como obvios, pero que no lo son. Lo hemos visto ahora en que precisamente ese bien público no ha estado en las manos, al alcance de miles de niños, niñas y adolescentes durante esta pandemia. Más bien es como un bien arrebatado, ¿no? En este contexto tan trágico que seguimos viviendo hasta hoy. Me parece muy interesante lo aportado desde esta discusión. Creo que es de gran valor, no solamente para las comunidades de Fe y Alegría, sino para todos los que de alguna u otra manera estamos pensando y discutiendo en torno a la educación. Yo quisiera alcanzar algunos puntos que me suscitan esta presentación y la rápida lectura que pude darle al documento. Un primer aspecto que me parece bien interesante y que lo aprendí con mi profesor Alejandro Kusianovich es la importancia de volver a pensar en lo consustancial. Y este concepto filosófico de raíz tan profunda creo que le viene
así de maravillas a esta discusión en torno al bien público y va muy, muy de la mano, ¿no? Tanto como un atributo humano, pero también para recordarnos que se trata de sentirnos parte de apropiarnos, en el mejor sentido de la palabra, de esos bienes comunes que están disponibles no porque simplemente hemos nacido ciudadanos y tenemos una nacionalidad, no, están allí porque hacen posible nuestra vida, hacen posible que nuestras vidas sean mejores. Y quiero colocar dos lemas que pueden ayudar a entender este concepto de la consustancialidad. Uno viene desde el mundo del feminismo y dice esto: a una le pegaron, a todas nos pegaron, ¿no? Al referirse en un afiche a mujeres violentadas físicamente en los ámbitos intrafamiliares, ¿no? Es que lo que le pasa a uno nos pasa a todas, ¿no? Y esto nos lo está enseñando estos movimientos feministas desde hace décadas. Y uno segundo que me gusta mucho es este: lo que es bueno para el niño es bueno para la humanidad. Y entonces este estar juntos y este sentirnos parte de lo que acontece, lo que le sucede a los niños, porque eso me importa, porque eso me concierne, creo que es lo fundamental en este concepto. Y podríamos decir, entonces, una buena educación pública es buena para todo el país. Y aquí las barreras de lo público y lo privado simplemente quedan derruidas porque estamos apostando por una educación pública que haga posible que nuestra sociedad sea mejor y que de alguna manera también derrumba este individualismo tan presente a través de el modelo económico, el modelo político en el cual estamos inmersos en este capitalismo que lamentablemente nos coloca y nos reduce a consumidores, a compradores de objetos y nos coloca al margen de lo que es verdaderamente importante, que al fin de cuentas es la vida y vivir la vida de la mejor manera posible con otros, con otras. Ese es un primer aspecto al que me llama este primer capítulo en la reflexión sobre el bien, la educación, el bien común y lo público. Un segundo aspecto en relación también a este capítulo me llama a plantearles en todo caso como un aporte desde el pensamiento indígena, que lo hay y mucho en nuestros países, y tiene que ver con un sentido de comunalidad. Este es otro concepto bien interesante que emerge justamente desde este pensamiento, estos pensamientos indígenas, estas otras epistemologías, y que precisamente me parece relevante cuando se plantea desde el documento ir más allá de las relaciones escuela-comunidad, ¿no? En este sentido, bajo este sentido de la comunalidad, es necesario un reconocimiento del poder que tenemos todas las personas, pero que se integra en un poder común, un poder que deviene de cada uno y que a la vez hace posible que hagamos transformaciones. Es un sentido de comunalidad que tiene una fuerte base territorial. Y esto nos remite en el quehacer educativo a el reconocimiento de escenarios diversos, escenarios específicos, realidades como las que ustedes mismos ya están analizando, esto del urbano y lo rural hoy día problematizado, y de hecho bajo un enfoque de la diversidad, ¿no? Este sentido de la comunalidad también nos hace pensar en qué cosa es la representación, ¿no? ¿Qué cosa, de dónde emerge la autoridad?
cuando los pueblos originarios nos están enseñando que más bien se trata de una delegación, de un encargo que es al servicio de todos. No es un encargo del cual yo me voy a servir como autoridad, no, por el contrario, ¿no? Es un encargo para asumir con dolor, inclusive, dejando mis esfuerzos para poder servir mejor a los demás. Y lo último es que este sentido de comunalidad tiene algo muy, muy hermoso, que es la permanente celebración de la vida. Que precisamente genera lazos, que se ampara en el ritual como el símbolo de ese pacto del ser humano con la vida y con otros seres no humanos, y que nos lleva a esta dimensión espiritual que a veces dejamos de lado y que es tan importante para nuestro ser y nuestro desarrollo, ¿no? Entonces es un goce compartido. Esto me llama y a lo mejor es interesante para ustedes y para seguir alimentando la discusión. En tercer lugar, yo quería colocar en relación a la acción pública un comentario muy breve en torno a una de las estrategias de la acción política y la acción pública del movimiento Fe y Alegría. Y aquí traigo esto de la incidencia, que me parece muy poderoso, muy potente, y que además está colocando al movimiento en medio de este territorio de la acción política, que no es fácil, que no es un campo de rosas, no, es una disputa, es una pelea para poder conseguir los mejores bienes y que lleguen de la mejor manera a las personas. Entonces, entrar al campo de la incidencia es decidir a disputar lo mejor en acuerdo para todas y todos. Pero aquí hay algo que yo quería colocar, ¿no? Y es en la incidencia pública, en la incidencia política, lo que colocamos no necesariamente es como objetivo de esta incidencia, no es lo que nosotros pensamos que debe cambiar, no es necesariamente planteado desde nuestra perspectiva, y no es porque no sea legítimo plantear algo desde nuestras perspectivas o desde nuestros sistemas de creencia o de nuestra visión institucional, no, sino que cuando hablamos de una incidencia política se trata de transformar algo que afecta a esta población. Por lo tanto, esta población tiene que ser parte de ese planteamiento en lo que hay que incidir. Por ejemplo, les planteo, ¿no? Volviendo al tema de las mujeres y la violencia. A veces muchos procesos de incidencia que he podido seguir direccionan una respuesta a la violencia que viven las mujeres en un determinado espacio o territorio. Y entonces las alternativas pueden venir desde una casa para que las mujeres puedan salir de sus hogares y refugiarse con sus hijos para huir de esa violencia que lamentablemente vienen de las parejas en la mayoría de casos, ¿no? Otras más bien tienen que ver con respuestas desde el empoderamiento de las mujeres para enfrentar estas situaciones de violencia. Y en fin, hay muchas, ¿no? Y las organizaciones no solamente identifican el problema, sino además dan la respuesta e inciden para que esa respuesta sea viable en el terreno público. Pero aquí el tema es, en la incidencia, es desde qué perspectivas dimensionamos el problema y desde qué perspectivas planteamos las soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces, yo quería colocar ese tema que nos devuelve a justamente la relación entre Fe y Alegría y comunidad. Fe y Alegría como actor de la incidencia, pero es un actor que tiene que recoger la perspectiva de aquellos que están viviendo estos problemas sobre los cuales queremos incidir, ¿no? Un cuarto punto que quería plantear tiene que ver con
el movimiento Fe y Alegría, que está traspasando el ámbito escolar. Y esto es bien importante porque creo que hoy estamos discutiendo desde la academia, desde las distintas organizaciones, lo escolarizado que es el sistema educativo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que dar esa discusión porque este reduccionismo de educación-escuela creo que no nos hace ningún bien, no le hace bien a la educación y yo creo que Fe y Alegría está dando muestras de eso, ¿no? Por eso traspasa el ámbito escolar y más bien el escenario educativo es asumido de una manera amplia y si bien solo el ámbito escolar ya es una tarea inmensa, ya es una tarea enorme asegurar que la escuela esté integrada a la comunidad y que sea de puertas abiertas, bueno, lo que se está planteando aquí, y me parece sumamente relevante resaltarlo en el documento, es esta inserción del movimiento dentro del tejido social, ¿no? Porque también ese tejido social es nuestra responsabilidad y tenemos que ayudar a recomponerlo, ¿no? Ese es mi cuarto punto. Mi quinto punto tiene que ver a una pregunta. ¿Atender la pobreza o atender las desigualdades? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, sobre todo cuando las representaciones en torno a la pobreza son tan estigmatizantes, ¿no? Generan juicios a priori. Asumimos que el pobre siempre está mal, ¿no? Lo asumimos siempre llenos de carencias y sin ninguna potencialidad. Y cuando estas representaciones se manifiestan en estos estigmas, terminamos, los que asumimos que no somos pobres y los que asumimos cuáles son las mejores respuestas para los pobres, terminamos edificando, construyéndoles proyectos de vida, ¿no? ¿Cuáles son los mejores caminos para sus vidas? Yo creo que eso es un error. Es un error. Creo que hay que, si nuestra apuesta es por las poblaciones en pobreza, hay que discutir qué cosa es la pobreza, porque no es lo mismo desde otras representaciones, por ejemplo, en los pueblos originarios. Y más bien podemos empezar a discutir cómo enfrentar desde el trabajo de Fe y Alegría como movimiento estas desigualdades, cómo se enfrentan. Están, por ejemplo, presentes en las mujeres indígenas, en las mujeres afroperuanas, en las infancias con discapacidad, en las infancias y adolescencias en calle, en situación de calle, en las infancias que trabajan, ¿no? Entonces, es, digamos, empezar a mirar desde este otro lugar de la desigualdad, a quiénes son estas poblaciones que podrían también ser atendidas preferentemente desde el movimiento Fe y Alegría, ¿no? Y que son las que están más excluidas y en las cuales se revelan las brechas más profundas de estas desigualdades, pero además son las que van a tener menos oportunidades para salir adelante. Y me quedaría con estos 5 puntos para dialogar con el documento presentado. Muy bien, Rosana, muchas gracias. Escucharíamos ahora las reacciones de Jaime, presentándonos también un poquito, a partir de lo presentado y de lo visto, cuáles son los desafíos actuales de nuestra educación pública, ¿no? Como bien común. ¿Qué cosas planteas, Jaime, y qué reflexiones te suscita la presentación que hemos escuchado de Susana y ahora las palabras de Rosana? Tienes la palabra. Gracias. Sí, yo te escucho, le escucho perfectamente. ¿Se me escucha? Sí, yo los escucho.
¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ok. Continúo, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Bien, agradecer de manera especial a Fe Alegría por esta invitación. Creo que es muy importante este nuevo campo de análisis permanente que debemos hacer en la relación entre el Estado y el sector privado, el Estado, la sociedad civil, el Estado y la comunidad, el Estado y magisterio, ¿verdad? En buena cuenta es escuela, comunidad, ¿verdad? Magisterio y comunidad. Yo quisiera empezar con la experiencia de visitar muchas escuelas de Fe y Alegría a nivel nacional. En Huancavelica, por ejemplo, dialogaba con un docente de Fe y Alegría y salía de un taller de otra escuela que no es de Fe y Alegría. Y la diferencia en el diálogo radicaba en que el docente de Fe y Alegría manifestaba un sentido de pertenencia con el Estado. Es decir, se sentía parte del Estado, ¿no? Cuando se hablaba de las metodologías, de los servicios, el docente hablaba en nos, ¿no? Nosotros debemos. Y a veces en otras escuelas que no han tenido un acompañamiento adecuado y por años, ¿no? Hay un sentido de ponerse al frente del Estado, ¿no? Como si la escuela, el servicio no es parte de él, ¿no? Las demandas van pareciera, al frente, al otro, cuando como docentes, como escuela, somos parte de todo este ecosistema de formación. El sentido de pertenencia es muy importante para el sentido de ciudadanía también que queremos construir, ¿no? Y entonces, ¿cómo se construye esta ciudadanía administrando un bien público desde lo privado? Es bien interesante. Y lo que tenemos que tener claro son tres cosas. El Estado no está formado, digamos, desde su nacimiento casi para innovar, para atender la diversidad. El Estado, como sabemos, homogeniza, el Estado en las escuelas actuales discriminan, excluyen, y esto es muy importante porque necesitamos mirar de manera diversa, ¿no? Yo quisiera citar ahí un texto importante de la publicación que dice: la educación es también un bien público porque a través de ella nos formamos como ciudadanos y ciudadanas y fortalecemos la identidad de la nación. Hoy se habla de identidades de naciones al interior del territorio en reconocimiento a la diversidad. El Estado, siento, desde mi experiencia, no está preparado para gestionar desde y para la diversidad. Una manera de abrir, ¿verdad?, trochas para cerrar las brechas es tomarnos de la mano, es gestionar alianzas. Y la alianza entre el Estado y Fe Alegría es fundamental, porque atiende donde el Estado no puede, ¿verdad?, llegar, no puede servir, como muy bien lo decía, donde termina el asfalto, pero Fe Alegría lo hace con calidad. Asegurar que todos tengan educación de calidad sin, ¿verdad?, sin plantearnos si puedo pagarla o no, creo que es una manera de hacer nación, ¿no? Creo que esto es muy importante, entender en primera línea que el Estado necesita abrirse, necesita modernizarse, necesita aliarse, necesita convivir con otros modelos de gestión, con otras ideas, innovarse permanentemente, y creo, Fe Alegría, por lo que he conocido, se ha podido adaptar mucho más rápido que otras escuelas en comunidad, ojo, en comunidad a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Muchas de estas traumas de cambio que hemos vivido estos 2 años en la escuela nos ha sido difícil a todos como país, pero
muchas instituciones que han estado sostenidas por un acompañamiento, una institucionalidad y sobre todo por un sentido de pertenencia, ¿no? Han logrado atender el servicio de mayor calidad, ¿no? Que otras. Creo que esto es importante. Otro elemento es que tenemos que ser conscientes que la educación pública es un pacto social, como muy bien lo manifestó Susana. Y esto incluye entonces a la sociedad civil organizada, ¿no? Es muy importante ser conscientes de que efectivamente, como nos dice Rosana, la educación solo se ha encerrado en las aulas, ¿verdad? En las cuatro paredes. La educación es más que eso, por supuesto. Y en esta pandemia, la comunidad ha cumplido un rol preponderante. Y una educación comunitaria es la que nos brinda también fe y alegría. ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad? ¿Cómo aspiramos a una educación más participativa, más integrada a las costumbres, a los saberes? Es justamente estos modelos acompañados, ¿verdad? Con un sistema de acompañamiento, un currículo claro, abierto, nos permite aprender que la escuela no solo está en las aulas. Muchas de nuestras escuelas hoy, en estos 2 años sobre todo, incluso no solo se han reducido en las aulas, se han reducido a 2 horas de WhatsApp, 2 horas de Zoom. En eso se ha reducido la educación. Entonces, creo que es importante que estos modelos que vayan mirando la comunidad como un espacio y un ecosistema de aprendizaje, de evolución, sean estudiadas, sean escaladas, pero sobre todo vayan evolucionando de la mano del sector privado. Del mismo modo, creo que la educación pública, frente a la educación privada, otras privadas, como bien decía Susana, que estas que han convertido la educación en mercancía, es una alerta. Entonces aquí nos planteamos una tercera cuestión. ¿Cómo este vínculo entre Estado y el sector privado tiene que hacerse respetando los derechos humanos, pero sobre todo poniendo al centro el bien, ¿verdad? Como el bien del estudiante? Este es otro elemento importante, ¿no? Es decir, diferenciar efectivamente de quienes lucran, ¿no? De quienes han puesto el interés del lucro por encima de todo, ¿no? Y lamentablemente esto todavía supervive, y quienes gestionan pensando en el país, pensando desde la educación pública digna y de calidad. Entonces, aquí tenemos que separar efectivamente estas dos experiencias y creo que es un reto como país, pero mirarlo también no solo desde el Estado central, pero también desde el Estado regionales y locales, ¿no? Un modelo de gestión privada como el que presenta Fe y Alegría también es una manera de contribuir a modelos de gestiones diversas, ¿no? Es decir, que se adaptan al contexto, a la diversidad, a la cultura. Uno puede decir que todo lo Fe y Alegría, digamos, en la presentación de las escuelas, uno identifica la identidad de Fe y Alegría, pero la forma como se generan el currículo, las sesiones, los proyectos de aprendizaje, está muy vinculado a la comunidad, está muy contextualizado. Y eso no es gratuito, eso requiere de formación, de comunidades de aprendizaje, de materiales, de recursos, de horas de acompañamiento, horas de reflexión, ¿no? Y sobre todo, cuidar el desempeño del docente, el vínculo de docente con familia, ¿no? De sentirse parte de una organización, ¿no? Entonces, cómo la diversidad requiere no solo contextualizar por contextualizar, sino requiere de otros factores y otras condiciones que una gestión privada, moderna y bien intencionada, como hace Fe y Alegría, lo hace posible, ¿no? Y otro elemento que debo rescatar es que esta frase de la permanente celebración. Estos 2 años ha sido muy duro para las escuelas, ¿no? Por elementos que ya conocemos. La pandemia no solo ha roto el vínculo entre docente y alumno, ¿no? Ha deconstruido la esencia de comunidad educativa, ¿no? Digamos, ¿no? Esa interrelación, el afecto colectivo que se tiene, ¿no? Sino también ha sido bañado de pérdidas de muchos docentes, muchos gestores por la pandemia.
Sin embargo, la escuela siempre tiene que ser un espacio de esperanza, un espacio de fe y un espacio de alegría, porque estamos acompañando justamente a nuestro bien más preciado, que son nuestros alumnos. Es bien público justamente porque cuidamos nuestro futuro, ¿no? Es decir, el Estado debe, digamos, cuando hablamos de bien público, estamos cuidando al bien que nos va a cuidar en el futuro. Y esos son nuestros estudiantes. Y Fe y Alegría, en la experiencia que he tenido en los últimos meses, en el marco de mucha reflexión, aún se mantiene este espíritu de fe, de esperanza y de alegría. Esto es importante, que puede ser retórico, pero importante para los modelos de gestión. Estos modelos de gestión basados sobre todo en la confianza, basados sobre todo en el afecto, basados en la deliberación, en el consenso, pero sobre todo en el apoyo mutuo y continuo, ¿no? Entonces, hablar de este vínculo entre Estado y lo privado también es hablar de estos temas. Es decir, cómo como bien público puedo, ¿verdad?, encargarte a ti, sociedad civil, empresa, que administres la educación en una zona donde no voy a poder llegar no, históricamente no he llegado, pero puedes tú con los mecanismos supervisados, ¿verdad?, coordinados, legalmente estables, puedes gestionar una educación de calidad. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que Fe y Alegría no solamente ha contribuido en este sentido a un debate importante que la pospandemia nos va a plantear. ¿Cómo hacemos que las escuelas no solamente brinden contenidos disciplinares, contenidos didácticos, sino que más bien vayan ahora sí abordando aprendizajes del futuro, aprendizajes fundamentales, post pandemia, aprendizajes que preparen a los estudiantes ya no ahora solo para competir, solo para ejercer su ciudadanía, sino también para resistir crisis, que es lo que nos viene en el futuro. Entonces, nos está invitando también a cómo en comunidad plantear nuevos modelos híbridos de gestión, público y privada, por supuesto, público y comunitaria, ¿no? Entonces, es muy importante el debate porque creo que nos plantea también un modelo de Estado descentralizado y contextualizado. Esto podría compartir en parte del comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Estamos técnicamente bien? Quiero decir, ¿estamos, sí? Bien. Entonces, ahora, luego de estas intervenciones, me parece que Susana la he visto apuntando mucho y está con ganas de comentarnos algo, ¿no? Quizá comentamos entre nosotros y luego nos abrimos a las preguntas de ustedes participantes que nos están siguiendo. Entonces, Susana. Sí, gracias, Javier. Bueno, gracias, realmente los dos comentarios son muy importantes y creo que son importantes para todos, pero también para Fe y Alegría, ¿no? Nos dicen cosas que creo que tenemos que realmente tomar en cuenta y seguir creciendo. Rosana, por ejemplo, nos hablaba de que, y que también lo ha mencionado Jaime, ¿no?, esa mirada de la comunidad, que no es solamente nosotros vamos hacia la comunidad, sino es esa integración de la escuela con la comunidad, del aprendizaje desde las comunidades, desde sus prácticas, desde sus experiencias, que efectivamente son cosas que siempre hemos querido hacer, pero que yo voy cayendo en la cuenta de que para llegar a eso hay que pasar por todo un proceso, que creo que Fe y Alegría lo ha ido viviendo. Primero, la intención de una escuela que no se cierre en sus propios muros, sino que sea capaz de abrirse a la comunidad. Después, esa voluntad de ir hacia la comunidad en todo ese trabajo de promoción social que es parte de la esencia también de Fe y Alegría, pero
tal vez en una actitud que se ha ido ampliando, que es un proceso de madurez también de la institución y que tiene que ser de madurez de nuestras instituciones educativas, de nuestros gestores, de nuestros docentes, para entender esa integración que necesitamos hacer en la educación entre la escuela y la comunidad. Creo que estamos en ese proceso, pero subrayarlo en este momento me parece muy importante, ¿no? Para que lo tengamos presente, porque finalmente el bien público es un bien, como decía justamente el texto y que lo mencionaba yo, ¿no? Se da en la vida en comunidad, y no es en la comunidad pues solamente del aula, que finalmente es un laboratorio, ¿no? La escuela es un laboratorio, no es la vida real si no la sabemos conectar con el mundo real. Entonces sí creo que ahí tenemos un elemento importante que está muy bien que nos lo subrayen para seguir trabajando, ¿no? Después también mencionaba Rosana algunas de estas poblaciones a las que hay que dirigirnos. Nosotros en Fe y Alegría estamos justamente hablando últimamente mucho a nivel de la Federación Internacional y también de Perú, dónde termina hoy el asfalto, como decía Javier, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas poblaciones? Nosotros les llamamos las nuevas fronteras de exclusión. Y ahí Rosana nos ha recordado algunos de esos grupos, ¿no? Que nos abren también a una nueva forma de ver la exclusión, que ya no son las típicas, las clásicas, ¿no? Que ya un poco como que son cliché y que hoy pues probablemente el asfalto haya llegado a muchas comunidades, pero no quiere decir que no hayan al interior de las comunidades otras poblaciones, al interior de ellas mismas excluidas o discriminadas, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no hace falta ir tan lejos, sino más profundamente en donde estamos, ¿no? Y descubrir a esos nuevos grupos y ver cómo trabajamos también allí. Y algo que decía Jaime me parece muy, muy importante, que es ir encontrando esos nuevos modelos, el Estado, ¿no? Nosotros tenemos una alianza con el Estado, y no es que tampoco el Estado nos diga, Fe y Alegría, hagan lo que ustedes quieran. El Estado tiene también sus mecanismos de control y está bien que los tenga, ¿no? Porque finalmente el Ministerio de Educación es el órgano rector, el que tiene que de alguna manera dar también las pautas para garantizar una educación con equidad y calidad para todos. Pero también tiene que escuchar lo que tiene que decirle la escuela de la vida práctica y real, ¿no? Porque a veces el ministerio, yo he estado ahí en el ministerio, ustedes ya saben, se cierra, ¿no? Entre sus paredes, o recibe información, pero no la ve de primera mano. Y es entonces una tarea conjunta entre las autoridades y las instituciones para generar esos modelos que no solamente deben ser modelos para una administración y una gestión más eficiente, sino también más efectiva. Porque mientras no haya educación de calidad y no llegue la calidad a las instituciones, no hay, pues, no se cumple el derecho a la educación. No es cuestión solamente de asistir a clases, de tener una escuela y un maestro, sino de poder realmente aprender. Y en eso todavía nos falta mucho, hay muchas cosas por hacer, nosotros queremos seguir construyendo, pero hay mucho, mucho por hacer y creo que la pandemia nos está haciendo esta tarea todavía más urgente y más difícil, porque en estos 2 años, si bien los chicos, es cierto, han aprendido muchas cosas que no hubieran aprendido en la escuela, porque hay que también valorar eso, y las familias también han aprendido, y los maestros han aprendido también con la pandemia, pero hay también muchas otras cosas que se quedaron en suspenso y que nos desafían para devolverles a todos esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, esa oportunidad de realmente aprender, ¿no? Y bueno, el tema de la diversidad me parece importantísimo, es otro desafío, porque finalmente
tenemos que pensar en el país, el bien público piensa en el bien común, pero el bien común y el modelo de bien común que podemos tener o la sociedad que queremos no es una sola, ¿no? Creo que ustedes lo han señalado muy bien, la diversidad que es la característica en general de la humanidad y en un país como el nuestro, donde hay una pluriculturalidad, con mayor razón, ¿no? Entonces, ver cómo, por eso tiene cada vez más sentido que la educación esté contextualizada a cada realidad y que pueda realmente responder a sus aspiraciones, a sus necesidades, me parece importante, ¿no? Entonces, gracias a los dos por estas ideas y estas reflexiones que las estamos escuchando no solo en esta sala, todos los amigos que nos están viendo, entre ellos la gran mayoría son docentes y directivos de las instituciones de Fe y Alegría, que además trabajan siempre con otras escuelas amigas, ¿no?, que no son de Fe y Alegría. Ese sería mi comentario por ahora. Muy bien. La palabra, Rosa. Yo hice la tarea con las preguntas guías que Isela nos envió y me parecieron muy orientadoras para prepararme en este encuentro. Y yo más bien quería dejar planteadas algunos desafíos que tal vez pueden ser interesantes para ustedes, ¿no? Y que ya se han mencionado de alguna manera, ¿no? Y es esta, digamos, disposición del movimiento a estar abiertos a múltiples respuestas, ¿no? A veces las organizaciones, los movimientos, tendemos a construir buenas respuestas, buenos modelos y asumimos que es único y que funciona en los distintos escenarios. Pero justamente bajo este nuevo paradigma de la diversidad, sabemos que las realidades son muy distintas y que pueden requerir también respuestas distintas, ¿no? Y pueden abrirse incluso algunas aristas particulares que vienen desde esas realidades distintas que necesitan ser respondidas, ¿no? Y sobre todo ahora en este contexto tan particular, ¿no?, en la pandemia. El otro punto que quería comentarles es respecto a cuando hablamos de esta acción pública que es parte del quehacer del movimiento, me parecía interesante también plantearles como desafío que lo que se da, lo que se brinda, sin duda busca ser una buena respuesta a los problemas que se observan o a las limitaciones dentro del campo educativo, pero mayormente vamos hacia, ¿no?, hacia las niñas, hacia los niños, las familias, las comunidades, ¿no? Pero creo que también tenemos que pensar cómo es que se fortalecen en esos niños, en las familias, en las comunidades, las capacidades para enfrentar la adversidad. Es esto que le llamamos la resiliencia, ¿no? Justamente hace unos pocos días, un padre también de la Compañía de Jesús, el padre Luis Fernando Granados, fue mi compañero en el doctorado en Colombia, padre colombiano, jesuita, acaba de sustentar una tesis bien interesante justamente sobre la resiliencia como una práctica de liberación. Y él sitúa el carácter político de la resiliencia, es decir, cómo esta respuesta emana desde las mismas personas, desde los mismos pueblos que están viviendo la adversidad. Entonces también nos coloca en este otro lugar, cómo promovemos, cómo contribuimos a fortalecer a estas comunidades, a estas familias, a estos niños, para que puedan hacerle frente a la adversidad con sus propios medios, con sus propias fuerzas. Esa era otra reflexión que me parece que les puede interesar.
Y luego les quería comentar que ayer en mi curso de Gestión Educativa Intercultural 1, con estudiantes de EIB, hemos revisado un material, una publicación de UNICEF a nivel latinoamericano que destaca las buenas prácticas en la educación formal en distintos países. Entre los casos de Perú se rescatan 5 buenas prácticas y una de ellas es la de Perfal, el Colegio Fe y Alegría 44 y toda la red Perfal en Quispicanchis. Y la hemos analizado y nos gustó mucho, y justo Jaime lo mencionaba, ¿no? Que Fe y Alegría sí ha mostrado una respuesta muy proactiva y muy innovadora en este periodo de pandemia, y allí se destaca, por ejemplo, toda la producción de programas radiales, ¿no? Para poder llegar a estos 1000 niños de las 28 escuelas de la red de Perfal que se estaban quedando ya fuera del sistema educativo. Entonces se destaca como una buena práctica, pero lo que les quiero comentar es que los estudiantes de EIB preguntaron: profesora, esta práctica está muy interesante, la valoraron, la expusieron, pero trajeron una pregunta a la clase: ¿y qué pasa si Fe y Alegría se va? Eso dijeron. ¿Qué pasa si ya deja de apoyar a estas 28 escuelas, ¿no? Entonces me dejó sonando y quise traer la inquietud, ¿no? Porque me hace pensar que este buen posicionamiento en el territorio y este buen trabajo realizado necesita anclas, ¿no? Necesita asentarse de tal forma que pueda caminar por sí mismo, ¿no? Y entonces retomo lo que decía Jaime, ¿no? Estos sentidos de pertenencia, no solamente a una institución, sino a una manera de hacer las cosas, a un proyecto, digamos, educativo, a una apuesta por la educación popular, ¿no? Y ahí es donde el modelo se ancla y se queda, ¿no? Y se queda. Entonces esto también me parecía interesante desde una mirada no solamente de lo sostenible, ¿no? ¿Qué hacer si nos vamos? Sino finalmente qué semillas han quedado plantadas, ¿no? Para que florezcan. Y el último aspecto es en relación también a lo que les comentaba, es esto de las poblaciones vulnerables, que son las poblaciones de interés, ¿no? Y bueno, la verdad, yo rechazo un poco el término de poblaciones vulneradas y siempre prefiero usar poblaciones, no me gusta usar la palabra vulnerables, sino vulneradas, porque nadie llega vulnerado a este mundo, ¿no? Sino son las condiciones las que nos van vulnerando, las que van fragilizando nuestra existencia, nuestra vida. Entonces, creo que en ese asunto que no es así, no es semántico, ¿no? Sino está también una mirada de los otros, ¿no? De poblaciones que no quieren vivir como están viviendo, que están fragilizadas, que están precarizadas por una serie de circunstancias, y que precisamente esa acción pública, ya sea en el ámbito escolar y comunitario, necesita abordar aquellos factores que vulneran la vida de las personas, ¿no? Y que puede estar por ejemplo, en el factor de la violencia, puede estar en factores que parecen ajenos pero que no son, como la corrupción, que pueden tener que ver con inclusive los medios económicos y cómo estos realmente van resolviendo la vida, que pueden tener que ver con las posibilidades de empleo, en fin, ¿no? Y otros factores que van precarizándonos, ¿no? Entonces, quería invitarlos a pensar más bien en esta lógica de la vulnerabilidad como factores que nos fragilizan o nos precarizan, ¿no? Bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Y yo estaba
pensando mientras los escuchaba, ¿qué cosa nos está planteando, o cuál es alguna de las cosas que nos plantea esta situación de pandemia, ¿no? Y no sé si es una oportunidad y si estamos descubriendo, ahora conversábamos antes de iniciar esta reunión, los chicos y chicas que regresen el próximo año y que ahora terminaron la pandemia en sexto grado, van a encontrarse con sus compañeros y compañeras en tercero de media. Es decir, 2 años que no los han visto, se los van a encontrar crecidos, igual ni los reconocen físicamente, ¿no? Y evidentemente con los cambios que puedan tener, algunos quizás se han ido a otras partes. Y yo no sé si la pandemia nos está enseñando también, aparte de la necesidad de aprender, digamos, materias, sino es el tema de la escuela como un espacio de socialización, ¿no? Un espacio en el que los chicos y las chicas se encuentran y que quizás ahora que han tenido que estar encerrados, pues lo que más han extrañado es a su profesor y a su profesora como persona, más que como enseñante, ¿no? Y a sus compañeros como amigos. Entonces yo no sé qué lugar le correspondería ahora al patio de recreo, por ejemplo, ¿no? Y me quedo con esa reflexión para darle la palabra a nuestro amigo Jaime. Jaime, por favor, te dejo la palabra. Gracias. Sí, en la misma línea de Rosana. Jaime, por favor, te dejo la... Sí, ¿se me escucha? La palabra. Sí, ¿se me escucha? Gracias. Ok. Bien, básicamente quisiera reflexionar sobre los desafíos, digamos, que es la segunda pregunta que nos plantean, y efectivamente un desafío enorme que tenemos es que parte de los modelos de escuela a futuro, muchas de las partes del modelo van a ser intangibles, ¿no? Es decir, espacios colaborativos virtuales, ¿no? Relaciones virtuales, tiempos, ya no, digamos, distintas maneras de manejar los tiempos, las interrelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, laboratorios compartidos, materiales compartidos, y creo que la pandemia ha detenido un proceso de maduración de los modelos de escuelas en el mundo, y para bien y para mal, porque la crisis le exige además ahora repensar estos modelos más híbridos, más abiertos, ¿no? Entonces hay asuntos puntuales que creo que esta relación entre lo público y privado puede funcionar bien. Lo primero es la gestión del conocimiento, es decir, cómo gestionamos lo que estamos aprendiendo. Cómo evidenciamos lo que estamos aprendiendo, cómo lo compartimos, con qué plataforma, con qué espacio, con qué mecanismos de transferencia. Digamos, si la escuela en sí mismo tiene que ser un ente educador, ¿no? Un ente que irradia, que inspira, pero esto puede sonar muy abstracto si no se tiene un modelo de gestión del conocimiento. Y este es un desafío que creo que es momento que lo piense Estado y el sector privado, Estado y sociedad. Es decir, ahí ya no solamente gestionar el conocimiento implica además dar un poco de nosotros cada uno, ¿no? Otro tercer elemento, un segundo elemento me parece que es cómo vamos repensando esta pedagogía desde la resiliencia, desde la crisis, como una oportunidad. Es decir, no pasar solo, digamos, a espacios de afecto por afecto, sino afecto para crear
afecto para proponer, ¿no? Afecto para construir, afecto para innovar, ¿no? Es decir, creo que hay un profesor me decía, profesor, me queda claro el enfoque de competencias, me queda claro cómo desarrollar competencias, pero lo más importante es ¿para qué me sirven esas competencias? ¿Para construir qué? Y evidentemente esa pedagogía de la resiliencia y la crisis es que esas competencias, esos aprendizajes tendrían que ayudarnos a hacer un mundo mejor, un pueblo más justo, donde lo ético tiene que estar presente, ¿no? Entonces, un tercer elemento que me parece importante, un desafío, es sistematizar las evidencias, generar espacios ordenados, métricas que nos permiten mirar, buscar, aprender para no inventar todos los años, ¿verdad? Entonces, y ahí el rol de los docentes es muy importante. ¿Cómo estamos preparando a nuestros docentes para enfrentar ahora los cambios constantes? En 2 años se ha avanzado en tecnología lo que se iba a avanzar en 10 años, ¿no? Las plataformas colaborativas, los blackboards, los aplicativos para la construcción, para los STEM-H, todos los procesos que ahora han ingresado a la escuela requieren ahora de un nuevo perfil de docentes. Entonces los docentes necesitan aprender más, desempeñarse mejor y sobre todo, constituir comunidades. Y creo que ahí está la fuerza de Fe y Alegría. La mística de trabajar en comunidad no es ajeno a Fe y Alegría, es algo que tenemos que aprender de ellos. Y yo entiendo además que detrás de eso hay 2 elementos básicos que es para mí la identidad de Fe y Alegría, que es la compasión y la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad en la pedagogía es lo más concreto que puede ver, porque te mueve la actitud, te mueve las ganas y las pasiones por vivir, por creer en las personas, en ti mismo, ¿no? Entonces, creo que este modelo centrado en la espiritualidad y la fe ha sido vital para permanecer y para asegurar y para salvar la comunidad. Y no me refiero a la infraestructura, ¿verdad? Más allá de la infraestructura, mediante el WhatsApp, mediante el Zoom, los docentes de Fe y Alegría han logrado constituir comunidad, salvar comunidad, que es lo que en realidad es la esencia de la escuela, ¿verdad? Y entonces, creo que ¿cómo hacemos para la escuela pública? ¿Cómo hacemos que Fe y Alegría transfiere esos saberes para otras escuelas? Que lo importante hoy en día es aprender del otro, con el otro, para el otro, ¿no? Construir comunidades de aprendizaje, no solamente para utilitariamente, sino aprender en comunidad para hacer innovaciones sociales, contribuir en cierre de brechas, para que la escuela se convierte en transformadora de estas, como dice muy bien el título, ¿no? Enseñar la educación como digamos, educar para transformar. No es solo, digamos, ¿no? Educar para aprobar el curso, para transformar ¿qué? El país. Y termino con una frase, claro, exactamente, hay una población vulnerada, totalmente de acuerdo, Rosana, vulnerada. Y saben, esa población vulnerada, desde mi punto de vista, que no estamos mirando y que no hemos atendido, y que ningún modelo, ¿verdad? Y tengo ahí una experiencia de Fe y Alegría que sí ha podido hacer, que es los niños rurales con habilidades diferentes. Es decir, tú en este país uno es discriminado por vivir en la sierra. Y si vives en rural, eres doblemente discriminado. Si eres mujer, eres triplemente discriminado. Si eres niña, eres 4 veces discriminado. Y si tienes alguna habilidad diferente, olvídate, eres el último eslabón en este sistema. Entonces, cuando hablamos de como bien público la educación, nos estamos refiriendo primero en cerrar brecha en este ciudadano 5 veces vulnerado. No solo por ser rural, por ser mujer, por ser niña, sino por tener una habilidad diferente que la escuela no está preparado a atender. Y entonces ahí entra la compasión, ahí entra la espiritualidad, ahí entra la fe y la solidaridad que este modelo de Fe y Alegría ha logrado, y lo conozco muy de cerca en varios proyectos de innovación que han logrado incluir a niños con educación básica especial a la escuela. Entonces, ahí para mí eso resume el bien público que queremos. Es decir, que está preparado, la escuela está preparado para el más, para el más, que tiene más desventajas, ¿verdad? En este país. Y entonces, creo que eso funciona cuando se pone de acuerdo comunidad, escuela y el modelo
genera una sinergia positiva entre comunidad y escuela, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tus reflexiones y tus alcances. Creo que ahora, no sé, pensando yo un poquito en nuestras nuevas fronteras en Fe y Alegría, esta frase de Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto, sigue siendo una frase inspiradora, ¿no? Y el asfalto termina ahora no solamente en lo físico, sino en todas estos desafíos que se nos presentan de inclusión y de presencias ahí donde más necesidad hay, ¿no? Y otra cosa que creo que me interesaría plantear, Fe y Alegría, con esta intención de llegar ahí donde termina el asfalto, y en su alianza con el Estado, ¿no?, busca convertirse en un agente que señale, digamos, una especie de punta de lanza, ¿no? No se trata de que alguna vez hace años, en esta tendencia a que los privados empiecen a asumir cosas del Estado, nos colocaban a Fe y Alegría como modelo de una alianza público-privada, ¿no? Y nosotros nunca hemos aceptado eso. O sea, nos consideramos como parte del sector público, de gestión privada, y esto lo entendemos como esta idea de ser una punta de lanza, es decir, poder llegar y decirle al Estado dónde es importante que actúe. Hoy quizás esas barreras, aparte de todo lo que se ha señalado, es donde es más necesario, quizás en el sector rural, en el sector amazónico también, ¿no? Porque hay un desafío mayor y creo que es parte de nuestro ADN como Fe y Alegría, ¿no? Bien, creo que podemos pasar ahora a ver un poquito las preguntas del público, y aquí dejo la palabra con Chela, que es la que está manejando las preguntas que ustedes, participantes. Sí, Javier, buenas tardes. Tenemos a Manuel Bello Domínguez, que nos escribe en el Facebook. Fe y Alegría apoyaría la aprobación de una ley de financiamiento de la educación que desarrolle y cumpla los mandatos de la Constitución, 6% del PBI y otras, las disposiciones de la Ley General de Educación y orientaciones del Proyecto Educativo Nacional sobre el presupuesto para garantizar buena calidad educativa con equidad para todos, de manera que la calidad no dependa de la situación económica de las familias o de donaciones de entidades de cooperación y de individuos, como las rifas anuales de Fe y Alegría. Esa ley de financiamiento debería derogar el decreto ley 882 del gobierno de Fujimori y prohibir el lucro en la educación. Bien, a ver, efectivamente, Fe y Alegría apuesta por una educación pública de calidad y, como estamos diciendo en este evento, lo consideramos un bien público que no puede ser entregado a privados y que más bien hay una responsabilidad de parte del Estado para que este derecho a la educación se cumpla. Efectivamente, estamos también atrasados en cuanto a los propósitos de inversión que deberían haber en educación, ¿no? Nosotros en el Perú somos uno de los países que menos invierte en educación, tanto en cuanto al PBI como el gasto público. Tenemos otros países de la región que invierten más que nosotros y definitivamente nosotros estamos permanentemente exigiendo que el Estado cumpla con sus compromisos y que se pueda ir mejorando la educación y que una educación de calidad cuesta. Estamos en esa línea.
En cuanto a las leyes, bueno, son leyes que tienen que hacerse y tendremos que ver cómo se da ese proceso, pero definitivamente la línea de Fe y Alegría es pedirle al Estado que se compromete y se siga comprometiendo con la educación, ¿no? Sí, otra pregunta que viene de Deni Julia. ¿Qué nueva escuela vamos a construir juntos y juntas en esta vuelta a la semipresencialidad o presencialidad? ¿Seremos los mismos, mismas? ¿Qué cambios o aspectos debemos de construir en esta post-pandemia? Rosana, ¿te animas? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Creo que efectivamente estamos todos convocados a construir lo que nos plantea la compañera, una nueva escuela, porque no somos los mismos, ya no somos los mismos. Hemos visto morir 200.000 de los nuestros y eso nos va a marcar ahora y nos va a marcar para siempre, ¿no? Entonces creo que es importante darnos cuenta que si no somos los mismos, si nuestro país no es el mismo, la educación no puede ser la misma tampoco, ni la escuela. Entonces creo que estamos desafiados a repensarla. Creo que se han dado varias claves aquí en la conversación, probablemente competencias que tenemos que priorizar, pensar en nuevas maneras de relacionarnos, prepararnos para estos reencuentros con nuestros estudiantes, con las familias, pensar en un nuevo lugar de las escuelas dentro de las comunidades más próximas, más integradas. Creo que hay muchísimos desafíos, ¿no? Pero creo que de hecho no es la misma, no va a ser la misma. Jaime, ¿quisieras decir algo? Sí, no entendí. A ver, sí que creo que es importante que estamos entrando en una nueva etapa, ¿no? Que hay que repensar, siento yo, todo, porque ha estado demostrado que efectivamente como país no hemos estado preparados para una crisis que ha develado muchas carencias, muchas brechas, más que brechas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la escuela sea un rol, cumpla un rol, digamos, transformador? Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos todo ahora, ¿no? Esto incluye cómo el Estado tiene que gestionar la educación, cuál es el rol del sector privado, cuál es el rol de la familia, cuál es el rol de los docentes. Creo que y no empecemos de cero. Vayamos mirando las experiencias positivas, gestionándolas, leyendo estas reflexiones como el que nos ha compartido hoy para aprender, ¿no? Creo que no puede terminar siendo solo una reflexión, sino insumos para la toma de decisiones, ¿no? Desde el FONDEP, el presido, nosotros ya hemos constituido, por ejemplo, una red de buenas experiencias donde 35.000 docentes están compartiendo sus experiencias, por ejemplo, ¿no? No todo es malo, ¿no? Nos hemos empeñado como país en magnificar, en hablar mucho tiempo de lo malo, ¿no? De lo que no podemos, nuestras limitaciones. Y justamente es algo que tenemos que educar, ¿no? La escuela que vaya mirando más bien las potencialidades, nuestras fortalezas, nuestras riquezas, nuestras diversidades, que es el otro 99%, ¿no? Que nos define como país, que nos define como nación, ¿no? Entonces, si no escuché completa la pregunta, pero sí creo que es importante que podamos tener claro que no perdamos la fe, ¿no? Lo último, la fe y la esperanza, que es en el último lugar que debe perderse, es en la escuela. La escuela es el espacio donde uno tiene que mantener esta visión de país positiva, ¿no? Y con alegría, por supuesto. Es decir, expresando nuestras emociones con libertad y autonomía, que es lo que nos justamente demanda el currículo, ¿no? Quería eso aportar. Espero haber estado en la línea de la pregunta porque hay un problema de conexión. Muchas gracias. Quiero ir terminando un poquito, dejarle la palabra a nuestro director, Ernesto Cavazza,
que en este momento, antes del cierre, tiene algo importante que compartir con nosotros. Muchas gracias, Javier. Vamos cerrando entonces este conversatorio que, como les decía ayer, tendría 2 momentos y que tocan puntos centrales a lo que es la identidad de Fe y Alegría. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular integral y de promoción social. A veces se olvida este segundo elemento y, sin embargo, es fundamental. Entonces, ya en nuestro nombre, en nuestra identidad, educar y transformar y promover van juntos. Y por eso nos hacían notar bien que de lo que hemos hablado es de nuestra propia identidad y de nuestra propia misión, de nuestra espiritualidad, nos decía Jaime, que ha repetido varias veces, fe, esperanza y alegría. Una misión e identidad que en realidad se expresa y se refleja en nuestra metodología y en nuestro modo de proceder. Y también en los puntos principales que atendemos y que son como los núcleos de la propuesta educativa que nosotros intentamos ofrecer y que rápidamente recogería a modo de pautas que por supuesto requieren desarrollo y que se han repetido a lo largo del día de ayer y de hoy. En primer lugar, el asfalto. ¿Dónde termina el asfalto? Es un tema recurrente para nosotros y que ha sido también parte del conversatorio de estos 2 días. ¿Cuáles son las nuevas fronteras hoy? 55 años estamos celebrando. Bueno, al comienzo las nuevas fronteras tenían que ver con los barrios marginales, primero en Lima, después en las regiones, en las ciudades principales, después en el campo. ¿Y ahora cuáles son? ¿Dónde están? ¿Son geográficas solamente? ¿O son también pedagógicas, por ejemplo? ¿O son digitales? Esa es una pregunta que nos llevamos para seguir trabajando a partir de este conversatorio. Segundo, atender la pobreza o encarar desigualdades, lo que nos colocaba Rosana como punto de reflexión. Y en torno a eso, la dimensión política de la educación, porque evidentemente una educación que pretende transformar tiene una connotación, tiene un componente político importante. En tercer lugar, cerrar brechas o tender puentes. ¿Cómo construir equidad desde experiencias compartidas entre sectores y actores sociales, no solamente diferentes, sino enfrentados muchas veces? Un tema que nos llevamos a partir de este conversatorio. Un cuarto tema, nuevos paradigmas post-pandemia. Educar desde y para la resiliencia, desde las poblaciones vulneradas, no vulnerables, vulneradas. Y no exhaustivamente, pero para ir concluyendo, un quinto punto que por supuesto también recogemos de estos 2 días de conversación es cómo formar en ciudadanía. Recordemos que la meta del Proyecto Educativo Nacional al 2036 es lograr la ciudadanía plena, así la califica, plena. Y ciertamente para Fe y Alegría eso se convierte en un objetivo central. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sabiendo de estas tremendas desigualdades, sabiendo que la educación no se reduce al aula, no se reduce a la escuela, que tiene que vincularse con el entorno, con el contexto, que tiene, como nos decía ayer Alex, que tiene no solamente que influir, sino además que incidir? Bueno, por supuesto esto que les estoy diciendo no es lo único que ha transcurrido en estos días. Tenemos las grabaciones, tenemos también los documentos que nos dejan y sigue siendo todo este conversatorio un motivo para seguir reflexionando, pensando, para poder servir mejor, precisamente en esa educación pública de calidad. Ya saben ustedes dónde pueden encontrar estas publicaciones, se van a subir a la página web, lo pueden ver ustedes también en lo que aparece en el Face. Solamente me queda agradecer a todos ustedes, los que han participado a lo largo de los 2 días, a través de su asistencia, pero también de sus preguntas, una participación que ha sido activa. Muchas gracias por seguirnos.
Agradecer, por supuesto, a los autores de las publicaciones, a Alex Ríos, que es quien produjo el estudio de impacto por la parte peruana, y en la publicación de hoy, la educación como bien público, el caso de Fe y Alegría, en donde Miguel Cruzado y Susana Helfer tuvieron una participación muy importante. Agradecer a los que nos han ayudado con las dos presentaciones, el día de ayer y el día de hoy. Agradecer a los moderadores de ambas sesiones, al equipo técnico que ha hecho posible que ustedes puedan acceder con la mejor calidad técnica, el equipo técnico REC Digital, al equipo de apoyo que también están ahí detrás de cámaras y que han permitido que todo esto se produzca. Y finalmente a la directora de la orquesta de todo esto, que es Isela Kulki, que como coordinadora de comunicación, acción pública e incidencia es la que ha llevado adelante este conversatorio. Muchas gracias a todos, a todas, por su participación y buenas noches. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido.